¿Por qué acercarte al infierno te lleva a valorar el cielo? Últimamente he estado viendo mucho, pero mucho, de la normalización de la brujería o el satanismo o la oscuridad en nuestra sociedad. Para darte un ejemplo, el otro día vi una foto de que estaban haciéndole publicidad en un espectacular a una misa negra. Era ¿cómo se llama? El brujo negro de Catemaco, promoviendo su misa negra anual. El otro día me salió un video de una señora en un puesto político que se grabó a sí misma platicando cómo hizo un ritual de brujería en donde tuvo que desvivir a un perrito para asegurarse de que sus enemigos no la pudieran tocar. Y así te puedo dar uno tras otro de ejemplos de cómo el mal se empieza a naturalizar o a normalizar ya a un extremo de ni siquiera molestarse en esconderlo. Y esto no es algo nuevo. Si te pones a ver los videos musicales más populares de los últimos 10 años, la mayoría de ellos están celebrando el diablo o al maligno o al satanismo en cualquiera de sus vertientes. Y resulta que esto también se mezcla de una manera muy peligrosa con la búsqueda del despertar espiritual, de la elevación de la conciencia, de la apertura de nuestra conciencia utilizando sustancias, entre comillas, medicinales, porque son utilizadas en contextos que no tienen nada que ver con la sanación, para acceder a dimensiones distintas, para poder comunicarnos con entidades que no sabemos a ciencia cierta si son buenas o malas. Y he estado escarbando un poquito en esto y me he dado cuenta, he estado escuchando testimonios de personas que en su búsqueda espiritual llegaron a tener encuentros con demonios, con la intención de tener una experiencia angelical o mística o bella y armoniosa. Se van directo a la cueva del lobo y terminan teniendo las experiencias más fuertes y oscuras de su vida. Y esto es algo que no del todo es malo. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta del el poder que hay detrás del mal y las consecuencias negativas que puede tener en nosotros, pero que tiene en nuestra sociedad, entonces automáticamente te das cuenta que el bien también existe. Es una de las formas más comunes últimamente de cómo mucha gente sale del ateísmo o de la negación de Dios. Porque, bueno, si existen los demonios deben de existir los ángeles o la fuerza opuesta. Si existe el mal debe existir el bien. Si existe la oscuridad debe de existir la luz. ¿Y cómo puedes valorar la luz si siempre has estado en la luz? Si no sabes cómo es la experiencia de la oscuridad, ¿cómo puedes verdaderamente valorar la luz? Entonces, a veces acercarse a estas cosas conscientemente, por lo menos para entenderlas, para saber que son reales, no para formar parte de ellas, pero investigar o tratar de aprender no tiene absolutamente nada de malo. Investigar, por ejemplo, sobre los exorcismos, que es algo que yo últimamente he estado haciendo, escuchando testimonios, no solo de exorcistas, sino de personas que han tenido exorcismos o que han presenciado exorcismos, y darte cuenta que el mundo espiritual no solo es real, nos afecta todos los días. Y muchas veces estamos en esa oscuridad y ni siquiera nos damos cuenta o pensamos que es normal.
Mucha gente piensa que tener pesadillas es normal. Claro, pensamos como una frase que dice, el burro cree que todos son de su condición. Entonces hay gente que piensa, claro, todo el mundo tiene pesadillas una vez a la semana. Y no. Es otra forma de normalizar lo negativo, lo malo. Y como el bien es silencioso, es muchísimo más fácil pensar que reina el mal. Pero como dice Facundo Cabral, el bien es mayoría, solamente que el mal hace mucho ruido, ¿no? Una bomba hace mucho ruido, mucho mal, mucha destrucción. Pero por cada bomba que destruye miles de vidas, hay millones de caricias que alimentan el bien silenciosamente. Entonces, a veces cuando nos damos cuenta de todo el ruido que existe en nuestra vida provocado por el mal, es una manera de despertar, de darnos cuenta que tenemos una elección enfrente de nosotros, que tenemos la responsabilidad personal y espiritual de saber de qué lado estamos. Y especialmente como creativos, como emprendedores, artistas, con nuestro poder creativo podemos estar alimentando la industria del mal, o podemos estar alimentando y ayudando al reino del bien. Entonces, otra cosa que estaba pensando es que cuando descubres cuánto mal puede haber en el mundo, ya no te puedes dar el lujo de seguir dormido o seguir pensando que eres neutral o que estas cosas no te afectan a ti. Empiezas a sentir esa necesidad de decir, a ver, esto es una cuestión no solo de afuera, es una cuestión de adentro. Como dijo Alexander Solzhenitsyn en El archipiélago Gulag, uno de los grandes libros de las ideas de la libertad en un contexto real de todo lo que pasó en la revolución bolchevique y en la Rusia comunista, que dice que la línea que separa el bien del mal no necesariamente está solamente entre países o partidos o clases sociales, sino en el corazón de cada ser humano. Y en ese sentido, todos tenemos nuestra propia relación con nuestra capacidad de hacer el bien o nuestra capacidad de hacer el mal. Y hoy en día hasta reina o prevalece o es común o popular pensar que el pecado no existe, por ejemplo. Pensar que el pecado es solamente una cuestión de los gobiernos y las religiones para controlar a las masas con el concepto de la culpa. Y entonces, qué peligroso es que te equivoques o que hagas cosas erróneas o que no hagas lo que dijiste que ibas a hacer o que sigas haciendo lo que dijiste que no ibas a hacer y no sientas culpa, no sientas ni un poquito de arrepentimiento. Y ahí es donde el diablo te quiere y te deja de molestar. Pero en el momento en el que tú dices, ok, a ver, el pecado no es nada más una cuestión dogmática religiosa de romper una regla y que si la rompo me voy a pudrir en el infierno por el resto de mis días. En realidad la palabra pecado viene de una raíz del tiro con arco, de tener una intención de dar en el centro del blanco, de darle en el punto, similar a cuando tiramos una pelota de básquetbol para que entre en el aro, ¿no? O cuando le pegamos a una pelota de fútbol para que entre en la portería. Son cosas difíciles que demandan tu capacidad, que lo puedas hacer, porque si fuera fácil y todos lo pudieran hacer, pues tal vez ni siquiera tendrías las ganas de hacerlo. Por eso celebramos cuando un futbolista mete un gol de afuera del área en un tiro libre en el ángulo, porque sabemos que lo quiso poner ahí
Y es algo difícil y sabemos que lo hizo. Entonces la palabra pecado viene de errar, de equivocarse en esa intención que conscientemente se decidió por hacer algo bueno. Y cuando eliminamos por completo ese concepto de nuestra conciencia, es cuando ya perdimos la batalla desde adentro. Y por eso aparentemente reina el mal en muchas áreas de nuestra sociedad. Pero la batalla no se gana en la geopolítica del mundo, se gana en el corazón de cada persona. Cuando decides desde un pensamiento que vas a tener, si estás aceptando el bien o si estás aceptando el mal o si lo estás ignorando. Y algo que pasa y que es un común denominador en todas las personas que empiezan a entender este fenómeno del pecado y la culpa y el arrepentimiento, es que cuando empiezas a ya no querer equivocarte o ya no querer pecar, entonces las tentaciones empiezan a llegar con más fuerza, porque te empiezas a rebelar contra el mal. Si ya estás en la negación del mal, en la negación del pecado, en la negación de tu responsabilidad personal, en tu conciencia, entonces probablemente no tengas tantas tentaciones, porque para empezar ya las estás aceptando y ya estás, ya tu alma ya la tiene el mal. Pero en cuanto empiezas a decir, a ver, no, yo quiero caminar más en la luz, y entonces ahí te empiezan a querer jalar de regreso a la oscuridad. Entonces, verdaderamente estoy convencido de que solo quien ha visto el infierno puede valorar el cielo, y muchas veces vivir tu propio infierno es lo que te hace buscar la luz. O, si no has vivido tu propio infierno, darte cuenta del infierno en el mundo te puede ayudar a decir, yo no quiero formar parte de esto. Y ahí es donde, probablemente como yo estoy investigando mucho sobre estos temas, siento que es un fenómeno que está pasando en el mundo, pero probablemente sí es un fenómeno, algo así como un gran despertar, en donde probablemente también tiene que ver con el cambio de papa en la Iglesia Católica, que mucha gente ha regresado a su fe, ha regresado a comprender por qué los valores del cristianismo sostienen a toda nuestra civilización y cómo también contribuyen a que tengas una experiencia más rica de la vida, más próspera, más significativa, más saludable. Y ya darte cuenta, en última instancia, de que la espiritualidad sin religión es toda una farsa de la nueva era en donde nos dicen que todas las religiones son iguales, que con tus pensamientos tú creas tu realidad, que te tienes que vaciar con la meditación. Y ahí es donde próximamente voy a estar hablando de testimonios de personas que a través de la meditación y el perseguir, elevar su conciencia, han tenido encuentros con energías demoníacas. Que muchas veces estas energías se disfrazan o se hacen pasar como por ángeles o como por seres espirituales que te están guiando hacia la luz o hacia el bien, y en realidad es todo lo contrario. Pero sí siento que hay mucha gente que últimamente está hablando de esto. He visto en podcasts o en programas muy, muy populares con muchas audiencias que invitan a gente a hablar de esto, a compartir su testimonio de regreso a la fe. Y creo que últimamente es algo que todos de alguna manera tenemos que aceptar y responsabilizarnos. Nuestro poder creativo es algo que la industria del mal se quiere robar. ¿Y qué te promete eso? Te promete éxito, te promete dinero, te promete cumplir todos tus sueños, al igual que esta cuestión de la manifestación y la ley de la atracción, en donde el ego es tu Dios, y cumplir los deseos de tu ego, manifestarlos o atraerlos a tu realidad, se vuelve
lo más importante. Y es peligroso también esta cuestión de la meditación para vaciarte, porque si te vacías de todo, entonces estás abriendo contratos para que algo más entre ahí. Y esto no es nada más filosofía o pensamientos al aire, esto es realidad, esto es verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué caminos nos estamos decidiendo meter. Pero tarde o temprano, aunque te acerques a la oscuridad, eso puede ser lo que te haga darte cuenta de que no quieres estar ahí y te dé la fuerza para tener una determinación fuerte, sólida, contundente, de que quieres estar del lado correcto, de que quieres estar en la luz.